Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. No te olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Bien, siguiendo con la epístola a los romanos que hablábamos en el vídeo anterior, me habéis preguntado mucho por el versículo de Romanos capítulo 6, versículo 23. Y me habéis preguntado que a ver si podía explicar un poco en qué consiste este versículo, pues un poco las dos partes que tiene, ¿vale? Y es un versículo, ¿vale? Que pues se utiliza a veces pues para asustar a las personas, ¿vale? En cuanto al infierno, por decirlo así, y animarlas con respecto al cielo. Pero realmente, ¿qué dice y significa Romanos 6:23? Pues vamos a leerlo, ¿vale? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vale? Hay muchos otros versículos que son más populares, ¿vale? Y se citan con más frecuencia que Romanos 6:23. Quizás sea por el impacto de la última frase que dice vida eterna en Cristo Jesús, ¿vale? Que para algunos pues parece quedar eclipsada por el mensaje desalentador y adoctrinador del pecado y de la muerte, que se menciona aquí en la primera parte del versículo, ¿de acuerdo? Pero realmente, ¿qué significa este versículo? Pues algunos predicadores y teólogos utilizan Romanos 6:23 para respaldar la falsa doctrina, ¿vale?, de que la muerte es vivir por siempre en el infierno, mientras que la vida eterna es vivir para siempre en el cielo. Algo que no se puede corroborar con este versículo ni con ninguna otra escritura, ¿vale? Aquí en la Biblia no hay nada de eso escrito. Como resultado de estas enseñanzas falsas, miles de millones de personas, sin ser culpables de nada, ¿vale?, sin ser culpables por ello, están siendo engañadas y piensan que cuando una persona muere, pues realmente no muere. La noción de que el cielo o el infierno es el destino inmediato después de la muerte ha engañado a muchas personas, ¿vale? Pero vamos a analizar esto juntos, ¿vale? En este versículo no se mencionan las palabras cielo o infierno. En ningún momento lo vemos, ¿vale? Esa creencia de que las personas después de morir continúan existiendo, pues conscientemente en el más allá, es exactamente lo contrario a lo que dice Romanos 6:23. Entonces, ¿cuál es el significado real de Romanos 6:23? Os estaréis preguntando. Pues se puede dividir en dos partes, ¿vale? Las malas noticias y las buenas noticias. Primero voy a hablar de las malas noticias, ¿vale? Del pecado y su castigo. Y luego voy a terminar con las buenas noticias, la promesa de la vida eterna, ¿vale? ¿Y cómo podemos recibir esa vida eterna? Dice el versículo, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Por supuesto, la ley en cuestión es la ley de Dios, especialmente los 10 mandamientos. En el anterior vídeo os hablé del fin de la ley, ¿vale? Paga son las ganancias, el pago o compensación por lo que una persona hace.
es lo que la persona debería esperar recibir, ¿no? La paga. En otras palabras, lo que uno recibe por haber quebrantado la ley de Dios, por quebrantar, pues por ejemplo, el sábado, por mentir, por hacer trampas, por robar, etcétera, ¿no? La muerte. Lo que no dice es la paga del pecado es el tormento eterno en el fuego del infierno. Eso no lo dice aquí. Eso no lo dice. Significa que las personas van a morir o dejar de existir. El apóstol Pablo estaba ratificando una verdad que se remonta hasta Génesis capítulo 2, versículo 17, que dice: «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal advirtió Dios, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno. Están en el polvo de la tierra. Están en sus tumbas esperando a ser resucitados, ¿vale? Dios determinó que la pena del pecado es la muerte, desobedecer a Dios, y Pablo lo confirmó, ¿vale? La Biblia nunca se contradice. La serpiente apareció, ¿vale? Satanás, el enemigo, el diablo, el padre de las mentiras, promoviendo su falsa doctrina, y dijo: «Ciertamente no morirás», en Génesis capítulo 3, versículo 4. Cuando estas palabras se analizan dentro del contexto de las ideas modernas acerca del alma inmortal y la reencarnación, está claro que la mentira del enemigo, de Satanás, continúa repercutiendo miles de años después. Hoy día sigue repercutiendo. Satanás la transmitió a Eva precisamente lo que se enseña hoy en casi todas las religiones. La idea de que las personas son inmortales y que no morirán. Todos conocemos el final de la historia, ¿verdad? Adán y Eva desobedecieron y se hicieron merecedores de la pena del pecado. Y debido a que todos han pecado, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Entonces, ¿dónde están Adán y Eva y los miles de millones de personas que han muerto a lo largo de todos estos siglos? Como Dios le dijo a Adán: «Pues polvo eres y al polvo volverás». Génesis capítulo 3, versículo 19. La respuesta está clara, ¿vale? Los muertos no están ni en el cielo ni en el infierno. Están en el polvo de la tierra, es decir, en sus tumbas, o en sus sepulcros, o como queráis llamarlo. Están esperando a ser resucitados, como dice Daniel capítulo 12, versículo 2. No obstante, la idea principal de Romanos 6:23 es que el pecado conduce no solo a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. La Biblia se refiere a esto como la segunda muerte. Lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Entonces, las personas que pecan deliberadamente y rechazan a Dios y sus mandamientos, ¿vale?, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, pues van a sufrir la segunda muerte, ¿vale? Se convertirán en cenizas bajo las plantas de los pies del justo. Así lo dice Malaquías capítulo 4, versículo 3. Pero hay esperanza, ¿vale? Porque dice el versículo: «Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». El problema es, como la primera parte del versículo lo señala, el pecado.
Todas las personas, pues, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, han pecado. Toda la humanidad ha pecado y por lo tanto merecen la muerte. Así lo dice Romanos 3, 23. Además de estar bajo la pena de muerte, la humanidad, toda la humanidad, ha sido apartada de Dios. Y así está escrito, ¿vale? Dice, he aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de su rostro para no oír. El libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Sin una forma de intervención, la relación nunca podría haberse enmendado, ¿vale? Y la humanidad moriría en sus pecados. Afortunadamente, para todos nosotros, para todos los seres humanos, Dios tenía un plan para salvar a su creación. El plan incluía el sacrificio de su propio Hijo, enviándolo aquí a la tierra como un ser humano de carne y hueso como nosotros, ¿vale? Para que viviera una vida sin pecado y muriera por todos nosotros, por toda la humanidad, ¿de acuerdo? La inmortalidad es algo que se concede sin tener en cuenta nuestro mérito, ¿vale? Nuestro mérito personal, ya que ninguno seríamos merecedores de la misma, ¿vale? El conocimiento verdadero de lo que sucede a continuación, el propósito y el destino de la humanidad, pues prácticamente nunca se enseña desde los púlpitos de la iglesia. Por eso estoy yo aquí. La sangre derramada de Jesús de Nazaret no solo nos limpia de nuestros pecados, también prepara el camino para que podamos recibir, ¿vale?, lo que Romanos 6:23 se refiere como la gratuita e inmerecida dávida de Dios, es decir, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirad, observa que lo llama dávida, es decir, que no es algo que nos hemos ganado, ¿vale?, o algo que hemos tenido siempre. No, no es eso. La inmortalidad es algo que se concede sin tener en cuenta nuestros méritos personales, ya que ninguno seríamos merecedores de la misma, ¿vale? No obstante, esto no significa que Dios tenga una política de recibir a todo el mundo, ¿vale?, tal y como es, o que no existan condiciones para poder recibir esa dávida, ese regalo de Dios. Al contrario, la Biblia nos muestra que sí hay unas condiciones para recibir este don. La vida eterna está reservada para todos aquellos que, prestar atención, ¿vale?, porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, por sus acciones demuestren arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Son bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y han sacado el pecado de sus vidas. Romanos capítulo 8, versículo 13. Permanecen fieles hasta el fin. Mateo capítulo 24, versículo 13. Cuando todas estas condiciones se cumplen, con la ayuda de Dios, un verdadero cristiano puede recibir el don misericordioso e inmerecido de la vida eterna, el cual Pablo describe como algo que Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Lo puedes leer en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Los hijos de Dios, aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, tienen la garantía o el anticipo de la vida eterna por medio del Espíritu Santo.
no van a recibir el don en su totalidad, sino hasta la primera resurrección que ocurre cuando Cristo pues regresa a la tierra, ¿vale? Entonces, los hijos de Dios van a nacer en la familia de Dios y serán transformados en seres espirituales gloriosos. Se revestirá nuestro cuerpo. Esa es la esperanzadora frase con la que termina Romanos 6:23. Este es el lado positivo, ¿vale? Romanos 6:23 tiene malas noticias, pero también tiene buenas noticias. Es desolador y esperanzador a la vez, ¿vale? En pocas palabras, ¿vale? Resumiendo, este versículo explica que todos los seres humanos nos vamos a ver enfrentados a dos posibles resultados: la muerte o la vida eterna. Lo que ocurra con cada persona, pues depende totalmente de las decisiones que tome cada una. El significado de Romanos 6:23 no debe de llevarnos a levantar nuestras manos en señal de desesperación. No, al revés. Debemos regocijarnos en la verdad de que Dios desea que todas las personas pues se arrepientan y que puedan recibir pues el don de la vida eterna. Tal y como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por lo tanto, queridos amigos, por favor, analizad vuestra vida y preguntaros, ¿en qué dirección va mi vida? ¿Hacia la primera parte de este versículo o hacia la segunda? Tú solo tienes esa capacidad de responder esa pregunta. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia la primera parte del versículo, donde dice la paga del pecado es muerte? ¿O hacia la segunda, donde dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Pues yo lo tengo claro. Confío en Jesucristo. Confío en su pronta venida. Por lo tanto, espero que haya quedado claro las preguntas que me hacíais sobre Romanos 6:23. Espero poderos haber aclarado las dudas. Si tenéis alguna duda, como siempre, dejadla en los comentarios, que yo siempre os leo y os haré un vídeo o a cada persona le responderé sus dudas. Gracias por estar ahí. Os espero en el próximo vídeo. Que tengáis un feliz día junto al Señor y recuerda que vosotros valéis mucho para Dios. Os espero en el próximo vídeo. Recordad suscribiros, dar a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo. Gracias por estar ahí y que Dios os bendiga.